Bueno, espero se encuentren bien. Somos los cadetes del segundo año. Méndez César y Medina Joander de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. Y hoy le venimos a plantear dos ejercicios en los circuitos RC y RCL. Se llama circuito RLC porque está conformado por resistores, capacitores e inductores. El siguiente circuito, como lo logramos observar, está conformado por 16 resistores, 2 capacitores, 2 inductores y 4 fuentes de poder o baterías. Se nos plantea el siguiente enunciado: hallar la corriente que pasa por cada resistor cuando tenemos los siguientes casos. Caso A: el inductor y el capacitor están inactivos. Caso B: cuando el inductor y el condensador están activos. Vamos a aplicar este ejercicio consiguiendo los siguientes datos de valores. Tenemos los valores de la resistencia, los valores de cada una de las fuentes de poder, de los capacitores e inductores. Pasando para el caso A, que nos dice que el inductor y el condensador están inactivos, debemos tener en cuenta unos principios. Cuando el inductor está inactivo, este se comporta como un switch abierto, es decir, por acá no pasaría corriente. En el otro caso, los capacitores, cuando se encuentran inactivos, están en su proceso de carga, se comportan como un alambre, es decir, por cada uno de ellos sí circula la corriente. Nos venimos a resolver en el caso A: inductor y condensador están inactivos. Como ya les dije, el ejercicio se nos desglosa de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque los inductores se nos comportarían como unos switches abiertos y no pasaría la corriente. Entonces solamente iremos a trabajar con resistores y capacitores, es decir, se nos convertiría en un ejercicio RC. Para resolver este ejercicio deberíamos aplicar la ley de Kirchhoff. Obviamente aplicando la ley de la malla. Como lo vamos a observar, tenemos 3 mallas. Voy a darle direcciones al sentido a este ejercicio de la siguiente manera. Esto lo podemos hacer según sea su beneficio o como usted lo quiera poner. Yo le daré este sentido a la corriente. Sentido de las agujas del reloj. Llamaré esta IA, la siguiente IB y por ende IC. Ahora, aplicando la ley de Kirchhoff, tenemos para esta, llamaremos malla 1, malla 2 y malla 3. Para la malla 1 tenemos que la corriente IA pasa por la resistencia 1, 2, 3, 4, 6 y 7. El sentido de la corriente que le dimos, como digo al principio, es el de las agujas del reloj. Supongamos que la resistencia está en el mismo sentido que la corriente, entonces ahí se va a producir una caída de potencial y lo explicaremos de la siguiente manera. Malla 1. Como hay una caída de potencial, colocaremos menos IA. Como IA pasa por cada una de las resistencias, lo que vamos a hacer es IA que multiplica la suma de esa resistencia. ¿Cuál es la resistencia? Vemos que tenemos R1 más R2 más R3 más R4 más R6 más R7. Ok, ¿qué más tenemos en la malla 1? La corriente IA llega a una fuente de poder. Vemos que por esta ella pasa negativo pero sale positivo. Este es el signo que vamos a colocar acá. Más E1, que es nuestra fuente de poder, 1. Tenemos que observar que la corriente IB, que está en la segunda malla, pasa también por R7. Como vemos, el sentido de la corriente IA va de esta forma y el de IB en otro sentido, vemos que son sentido opuesto. Entonces tenemos que sumarla. Vamos a colocar más IB que pasa por la resistencia 7. Ok, ahora también tenemos que la corriente IC nos pasa por la resistencia 3. Si vemos el sentido, logramos observar que tienen sentido opuesto iguales. Entonces, ¿qué colocamos? Más IC. La ley de Kirchhoff nos dice que en la malla la suma algebraica de cada una de las diferencias de potenciales va a ser igual a 0. Entonces, tenemos aquí la C, pasa por R3, la igualamos a 0. Listo, tenemos nuestra primera malla evaluada. Ahora, ¿cuál evaluaremos? La malla número 2. En la malla número 2 tenemos que
la corriente IB, al igual que en la malla 1, pasa por una serie de resistores. Colocamos de esta manera: malla 2. Acá teníamos malla 1. Ok, supongamos que tiene el mismo sentido que los resistores, entonces colocaremos como una caída de potencial menos IB, que pasa por R7, R8, R9 y R10, o sea, la suma de cada uno de esos resistores. R7 más R8 más R9 más R10. ¿Qué más pasa en esta malla? La corriente B pasa por la fuente de poder 2, pero en este caso tenemos que la corriente entra positivo pero sale negativo. De esa manera colocaremos menos E2 de forma negativa. Y C no nos pasa por esta malla, pero la corriente IA sí pasa. ¿Por cuál resistor? Por el resistor número 7. Entonces tenemos que ver cómo llevan sentido opuesto, se suman. Sumaríamos de esta manera más IA, que pasa por R7. Y al igual que en la malla 1, la igualamos a 0. Ok, pasamos ahora a la malla número 3. Vemos que la corriente IC pasa por R4, R14, R13, R12 y R11. Tenemos una fuente de poder y en este caso nuestro capacitor se nos está comportando como un alambre, circula la corriente. Plantearemos ahora la malla número 3. Malla número 3. Igual, el mismo sentido que los resistores, el valor será el signo negativo. Menos IC. ¿IC por cuáles resistores pasa? Tenemos R11, 12, 13 y 14. La suma de cada una de esas resistencias. R11 más R12 más R13 más R14. Vemos, nuestra fuente de poder entra negativo, sale positivo. Colocaremos más nuestra fuente de poder 3. Ok, al igual que en la malla 1, ahora de esta manera la corriente IA nos pasa por el resistor 3. Tienen sentidos opuestos. De esta manera sumaríamos corriente IA más la corriente IA, que pasa por el resistor número 3. Todo esto igualado a 0. El siguiente paso que debemos aplicar sería ver qué corriente pasa por cada uno de esos resistores. Vamos a hacerlo en este lado. Logramos ver por la resistencia 1. Ok, vemos IA pasa por la resistencia 1, la 2, la 3, la 4, la 6 y la 7. Entonces, ella pasa por R1, R2, R3, R4, R6 y R7. IB pasa por quién? IB pasa por el resistor 7, resistor 8, resistor 9 y el resistor número 10. Ahora la corriente IC, ¿por cuáles resistores pasa? IC pasa por R11, R12, R13 y R14. Lo colocamos en esta manera: R11 más R12 más R13 y R14. Logramos observar que en algunos resistores pasa una serie de corrientes, o sea, por R3 pasa tanto IA como IB. Entonces la corriente en el resistor R3 será IA menos IC. Entonces colocamos acá IA menos IC va a ser la corriente en el resistor número 3. De esta manera tenemos que en el resistor 7 pasan la corriente IA y la corriente IB. ¿Cuál será la corriente que pasa por la resistencia 7? Será IA menos IB.
IA menos IB pasa por el resistor número 7. Ok, si logramos ver, no tenemos más resistores compartidos por corriente y procederemos ahora a colocar cada una de nuestras mallas, pero de forma ordenada, es decir, IA, IB e IC. Tenemos de esta manera que la resistencia 3, como ya lo habíamos dicho, pasaba por IA, IC, y la resistencia 7 pasaba la corriente IA menos IB. Ahora la ordenamos de la siguiente manera. Sustituiremos los valores de R1, R2, R3, sus valores, como lo tenemos acá, vamos a sustituirlos. Y tenemos menos IA. Nos dice que por IA pasa R1, R2, R3, R4, R6 y R7. Sumaremos. Tenemos que R1 vale R sub 0. Al igual que R2, R3 vale 2 R sub 0. R4 vale 1. R6 vale 1. Y R7 nos dice que vale 1 también. Tendríamos 7 R sub 0. Ok, como estamos ordenándolo, vamos a colocar corriente A, corriente B y corriente C. Más IB, así que nos pasa por IB la corriente 7, la resistencia 7. Resistencia 7 tiene un valor de R sub 0. Colocamos más IB R sub 0. La corriente IC pasa por el resistor número 3. El resistor número 3 tiene un valor de 2R sub 0. Igual colocaremos más IC que multiplica 2R sub 0. La fuente de poder E1 nos dice que tiene un valor de 2E sub 0. Colocaremos más 2E sub 0. Todo eso igualado a 0. Eso para nuestra malla número 1. Para nuestra malla número 2 tenemos, como les he dicho antes, ordenarlo. Más IA, viene primero, colocaremos IA, signo positivo, que pasa por la resistencia número 7, que tiene un valor de R sub 0. Menos IB, que pasa por la resistencia 7, 8, 9 y 10. Buscaremos sus valores y los sumaremos. R7 vale R sub 0. Al igual que R8, tendríamos 2R sub 0. R9 nos vale 2R sub 0, son 4R sub 0. Y tenemos que R10, al igual que R9, vale 2R sub 0. La suma nos daría 6R sub 0. Como no tenemos corriente IC en esta malla, deberíamos completarla de la siguiente manera. Más IC que multiplica por 0, nos daría 0, no nos afecta nada el ejercicio. Ahora sumaríamos, tenemos la fuente de poder E2 que nos da negativo. E2 tiene el mismo valor que E1, por lo tanto tenemos menos 2E sub 0. Todo eso igual a 0. R2 tiene un valor de 3E sub 0, disculpen. Ok, ahora ¿qué nos queda? La malla número 3. La ordenamos. Malla número 3 empezaríamos con IA, de igual manera tenemos IA que pasa por la resistencia número 3. El valor de la resistencia número 3 es 2R sub 0. Más IB no tenemos, al igual que en la malla anterior, colocaríamos más IB multiplicado por 0. Tenemos menos IC que nos pasa por resistencia 11, 12, 13 y 14. Sumaremos. Resistencia 11 vale 3R sub 0. La resistencia 12 vale 3R sub 0, son 6. Tenemos resistencia 13, 4, serían 10R sub 0. Y la resistencia 14 vale 3, serían 13R sub 0. Más 13R sub 0. Y tenemos que nuestra fuente de poder es E3, que vale 2E sub 0. Todo eso igual a 0. Ok, el siguiente paso sería analizar y presentar la ley de Ohm en forma de matrices.
aplicaremos la ley de Ohm, pero en forma de matriz. Tenemos que voltaje va a ser igual a intensidades por cada una de las resistencias. ¿Cómo llamamos el voltaje para colocarlo en forma de matriz? Colocamos nuestra matriz y vamos a despegar cada uno de los voltajes en las ecuaciones que habíamos hallado anteriormente. Más 2E sub 0, si despegamos nos pasa negativo, nos quedaría menos 2E sub 0. Aquí si tenemos menos 3E sub 0, despegamos, nos queda 3E sub 0. Y lo colocamos de la siguiente manera: malla 1, malla 2 y malla 3. Eso va a ser igual ¿a quién? A las corrientes IA, IB, IC por la matriz de las resistencias. ¿Cómo lo vamos a colocar? De forma lineal: malla 1, malla 2, malla 3. Vemos menos IA, que es menos 7R sub 0. Tenemos acá menos 7R sub 0. Ok, R sub 0 y 2R sub 0. Lo colocamos en forma lineal y así con cada una de las mallas, es decir, malla 2 y malla 3. Tenemos nuestra matriz. Ok, para hallar la corriente vamos a aplicar la fórmula que es: la corriente va a ser igual al voltaje entre el valor de la resistencia. En este caso serían las matrices. ¿Cómo aplicamos esa matriz? Vamos a hallar IA. Tenemos que IA va a ser igual a... Tenemos nuestra matriz de resistencia. La primera columna, la vamos a obviar y vamos a sustituir por la columna del voltaje. Planteamos de la siguiente manera: obviamos esta columna y colocamos la de voltaje. Entonces tenemos menos 2E sub 0, 3E sub 0 y menos 2E sub 0. Y las siguientes dos columnas la colocamos de la misma manera que la tenemos. Sería R sub 0 menos 6, R sub 0, 0, 2, R sub 0, 0, menos 13, R sub 0. Todo eso llamaremos a la matriz de resistencia el discriminante. Entre el discriminante, ¿quién sería? Ahí no tendríamos que sustituir nada. Tenemos nuestro discriminante de resistencia, que va a ser este mismo. Colocamos menos 7R sub 0, R sub 0, 2, R sub 0. La otra columna es R sub 0 menos 6, R sub 0, 0. Tenemos 2, R sub 0, 0, menos 13, R sub 0. Este será nuestro discriminante. Ahora plantearemos a IB igual IC, pero lo importante para nosotros en este momento será hallar IA. Tenemos IB, para plantearla será igual. En este momento sustituimos para hallar IA la columna A por la del voltaje. Ahora va a ser la columna 2 por la del voltaje, y la 1 y la 3 nos quedan iguales. Entonces nos quedaría columna 1 igual menos 7 R sub 0, R sub 0, 2, R sub 0. La 2 la sustituimos por la matriz de voltaje y nos queda menos 2 E sub 0, 3 E sub 0, menos 2 E sub 0. Y nuestra columna 3, que sería 2 R sub 0, 0, menos 13 R sub 0. Todo ello entre nuestro discriminante, que es este mismo que la matriz resistencia. Ahora, IC la plantearemos igual. Ya habíamos dicho que sustituimos columna 1, columna 2. Ahora sustituimos la columna 3 por la del voltaje. Entonces colocamos nuestras dos primeras columnas iguales. Menos 7 R sub 0, R sub 0, 2, R sub 0. Tenemos R sub 0, menos 6, R sub 0, 0. Y nuestra columna 3 sustituimos por matriz de voltaje, que este sería menos 2 E sub 0, 3 E sub 0, menos 2 E sub 0. De igual manera, dividido entre el discriminante. Ahora sí viene uno de los pasos más importantes y fundamentales para hallar cada una de las corrientes, que sería resolver nuestras matrices para hallar IA, IB e IC. ¿Qué les recomiendo?
Les recomiendo lo primero que deberíamos calcular sería el determinante, ya que el determinante será el mismo tanto para IA, IB e IC. Ok, para hallar determinante debemos aplicar resolución de matrices. Debemos siempre recordar que en una matriz esta columna será siempre positiva, negativa, positiva. Ahora calcularemos el determinante, el valor de nuestro determinante. Colocaremos el determinante va a ser igual, recordando que cuando resolvemos una matriz, tapamos esta parte, la primera parte de la primera columna y la primera fila, y nos queda solo este cuadrito. Ok, entonces, ¿cómo lo aplicamos? El menos 7, aquí va positivo, más por menos es menos, colocamos igual. Menos 7 R sub 0, que multiplica ¿a qué? A los que nos quedaron, ¿verdad? Nos quedó, que era menos 6 R sub 0, 0, acá 0, menos 13 R sub 0. Cerramos matriz. Ahora tenemos que la segunda columna es negativo, por lo tanto, vamos a aplicar de la siguiente manera. Segunda columna, tapamos y tapamos. Nos queda este y este. Como es negativo, vamos a colocar menos R sub 0, que nos multiplica. Lo que nos queda de la primera columna es R sub 0, 2 R sub 0, y de la tercera columna tenemos 0, menos 13 R sub 0. La siguiente columna es positiva. Tenemos, entonces, sumamos más 2, tapamos, tapamos y nos queda 2R sub 0, que multiplica R sub 0, 2R sub 0, menos 6R sub 0 y 0. Y ahora aplicamos, empezamos a resolver. Menos 7 R sub 0, que nos multiplicará. Vamos a hacer la matriz en forma de multiplicación. Este por este. Menos por menos tenemos signo positivo. No lo colocamos. Tenemos que 10 es 6 por 13 nos da 78. R sub 0, R por R al cuadrado, ¿verdad? Luego, la siguiente nos da 0 por 0, es 0, no hace falta colocarlo. Cerramos. Venimos acá, tenemos menos R sub 0, que nos multiplicará R sub 0 por menos 13 R sub 0, nos da más por menos, menos 13 R sub 0 cuadrado. La siguiente nos da 0 por 2, obviamente todo lo multiplicado por 0 es 0, la copiamos y pasamos a la siguiente. Nos da más 2 R sub 0, que nos multiplicará R sub 0 por 0 es 0, ahí no nos vale. En la siguiente diagonal, sí, tenemos menos por más es menos, recordando siempre que esta diagonal será de forma negativa, volvemos a multiplicar por menos. Entonces, menos por más es menos, por menos, que es de la diagonal, nos da signo positivo. 2 por 6, 12 R sub 0 al cuadrado. Aplicamos, resolveremos. Menos 7 por menos 78, por 78 nos da signo negativo. Tenemos 7, menos 7 por 78 nos dará menos 546. R sub 0 al cubo y R sub 0 nos daría R sub 0 al cubo. Tenemos menos por menos es más. 13 por 1, que es el que tenemos acá invisible, será 13 R sub 0 cuadrado por R sub 0 nos da R sub 0 al cubo. Vamos. Más por más es más. Colocamos más. 12 por 2 es 24. R sub 0 cuadrado y R sub 0 nos daría 24 R sub 0 al cubo. Resolviendo esto, tenemos que nuestro discriminante será menos 546 más 13 más 24, la suma algebraica nos daría menos 509 R sub 0 al cubo. Ese será nuestro valor del determinante. Coloquémonos por acá para recordarnos. Menos 509 R sub 0
al cubo. Ahora hallaremos la matriz del denominador para poder hallar nuestro IA. Lo hacemos de este lado o aquí mismo tenemos el espacio. Planteemos, igual que en el otro. Tapamos acá, nos quedan solamente dos. Tenemos positivo, pero como signo negativo, colocamos menos 2 E sub 0, que nos va a multiplicar a lo que nos queda. Sería menos 6 R sub 0, 0, 0, menos 13 R sub 0. La siguiente es negativo, menos R sub 0, que nos multiplicará 3 E sub 0, menos 2 E sub 0, que nos multiplicará también, el otro será 0, menos 13 R sub 0. Ok, la siguiente positiva nos da más 2, que nos multiplicará la matriz 3 E sub 0, menos 2 E sub 0, menos 6 R sub 0, 0. Y aplicamos, al igual que el determinante, no es para resolverlo. Ya como vimos cómo se hace, lo haremos un poco más de manera más directa. Esto será igual. Menos por menos es más. Por el signo negativo de acá, nos da negativo. Menos. Tenemos 6 por 13, 78. Por 2 nos da 156. R sub 0 al cuadrado, por esto nos daría 156. E sub 0, R sub 0 al cuadrado. Igual acá. Más por menos, menos. Menos por este menos nos daría positivo. 13 por 3 nos da 39. Por 1 nos da igual 39. Nos quedaría E sub 0 por 39 E sub 0 R sub 0 al cuadrado. El siguiente, 0 por 3 es 0, menos por menos más. Como dijimos que la columna en la diagonal es negativa, nos pasaría a negativo. Más por menos es menos, nos quedaría menos 6 por 2, 12, 12 por 2, 24. 24, E sub 0, R sub 0 cuadrado. Aplicando nuestra suma algebraica, tenemos que menos 156 más 39 menos 24 nos da un total de 141 E sub 0, R sub 0 cuadrado. Ahora, para hallar la corriente IA, lo que hacemos es sustituir. Tendríamos que IA va a ser igual a ¿qué? El primero que acabamos de hallar es 141, según nuestro numerador, E sub 0, R sub 0 cuadrado. Todo eso entre el discriminante, que fue el primero que hallamos, que nos dio menos 509 R sub 0 al cubo. Tenemos R sub 0 al cuadrado y R sub 0 al cubo. Este R sub 0 al cuadrado se nos va con 2 de este y nos quedaría que la intensidad de la corriente A será igual. Más o menos es menos. Menos 141 E sub 0 sobre 509 R sub 0. ¿Por qué no está negativo? No significa que el ejercicio esté mal, sino que el sentido de la corriente, cuando empezamos el ejercicio que tomamos, es el incorrecto. Aquí tenemos nuestra corriente A. Ahora, para hallar corriente B y corriente C, aplicaremos el mismo método que acabamos de aplicar para hallar IA. Por cuestiones de tiempo, colocaremos el resultado y espero que lo hagan en su casa. Tenemos que la corriente IB y la corriente IC nos darán los siguientes resultados. IB nos dará 142 sobre 583
E sub 0, R sub 0. E y C nos dará menos 13 E sub 0 sobre 53 R sub 0. Entonces notamos acá, en nivel nos dio signo positivo. Quiere decir que el sentido de la corriente que tomamos es el indicado. Y C nos dio sentido negativo, y quiere decir que el sentido que tomamos no fue el correcto. Teniendo estos valores, podemos responder nuestra interrogante, que nos decía, hallar la corriente que pasa por cada uno de los resistores. Teniendo IA, tenemos la corriente que pasa por R1, R2, R3, R4, R6 y R7. Teniendo IB, tenemos R7, R8, R9, R10. Teniendo IC, tenemos la corriente que pasa por R11, R12, R13, R14. Para hallar la corriente que pasa por R3, simplemente restaríamos la corriente IA menos la corriente IC. Y al igual que para R7, para hallar R7 restaríamos la corriente IA menos la corriente IB. Listo esto, vemos que el ejercicio es un poco largo, pero nada complejo. Tenemos nuestra parte A, que es el inductor y el condensador, cuando están inactivos. Ok, luego que tenemos ya hemos resuelto el caso A, pasaremos a resolver el siguiente caso, o sea, el caso B, que nos dice hallar la corriente que pasa por cada resistor cuando tenemos el siguiente caso, cuando el inductor y el condensador están activos. Queremos recordarles que cuando un condensador está activo, o sea, ya se ha cargado, este se comporta como un switch abierto. ¿Qué quiere decir esto? Ya está cargado y por ahí no pasa la corriente. Eso quiere decir que por este condensador y por este condensador no circulará ninguna corriente, se nos comporta como un switch abierto, así que perderíamos esta y perderíamos esta malla y esta parte de la malla de arriba. Nos quedaría solo 1, 2 y 3 mallas nada más. Y el inductor, cuando está en el caso activo, se comporta como en el caso anterior se comporta el condensador, aquí el inductor se comporta como un alambre que circula corriente. Pasando al ejercicio, nos quedaría de esta manera. Al igual, llamaremos acá nuestra malla 1, malla 2 y malla 3. Igual, le daremos un sentido a esas corrientes. Tomaremos, igual que siempre en el ejercicio anterior, las agujas del reloj. Tenemos este sentido para la malla 1, este sentido para la malla 2 y este sentido para la malla 3. En el ejercicio anterior llamamos IA, IB e IC. Aquí lo cambiaremos para no tender a confundirnos. Llamaremos I1, I2, E y 3. Si recordamos, el siguiente paso sería aplicar la ley de Kirchhoff, en este caso la ley de la malla, que nos dice la suma algebraica de las subidas y caídas de potencial es igual a 0. Analizaremos cada una de estas mallas. Tenemos en la malla 1, ¿qué tenemos? La corriente I1 pasa por ¿quién? Por el resistor R1, R2, R3 y R5. Tomemos que en la misma dirección que lleva la corriente es la misma dirección que se presenta en la resistencia. Entonces, ¿qué produce ahí? Una caída de potencial en la resistencia. Como es la misma corriente para todas, colocaremos menos I1 que nos multiplica a la suma algebraica de cada una de esas resistencias. Tenemos R1 más R2 más R3 más R5. ¿Qué más tenemos en esta malla? Tenemos que la intensidad 1 entra negativo y sale positivo en nuestra fuente de poder. Ahí tenemos una subida de potencial en la batería. Entonces colocaremos más E1. ¿Qué más pasa por esta malla? Logramos ver que la intensidad 2 pasa por la resistencia 5. Si vemos el sentido de las corrientes, llevan sentidos opuestos. Entonces hay una subida de potencial y tenemos acá que sería más I2 que nos multiplica nuestra resistencia número 5. Todo eso igual a 0, dando cumplimiento a la ley de malla. Ahora analizaremos nuestra malla número 2. ¿Qué corriente pasa por la malla número 2? I2.
¿Pasa por cuáles resistores? R4, R8, R5, R6, R9 y R10. Igual, tienen el mismo sentido, una caída de potencial. Colocaremos que menos I2, que nos multiplica la suma algebraica de cada una de las resistencias. Tenemos R4, R5, R6, clasificamos acá, R4 más R5 más R6 más R8 más R9 y por último nuestra resistencia número 10. Vamos a la fuente de poder. Nuestra fuente de poder, tenemos la corriente I2, pasa por la fuente de poder número 3, ¿verdad? Ella ¿cómo entra? Entra positivo, pero sale negativo. Hay una caída de potencial en la batería. Por ende, colocaremos menos nuestra fuente de poder número 3. Aquí logramos ver que la corriente 3 pasa por dos resistores de la malla número 2, R6 y R9. Tienen sentidos opuestos, colocaremos por ahí una subida de potencial más I3 que pasa por los resistores 6 y 9. Entonces colocaremos más R6 más R9. Todo eso tiene que estar igualado a 0. Logramos también ver que en esta malla número 2 la corriente 1 sí pasa por un resistor que es R5. Entonces debemos copiarlo. Si no hacemos esto, estaríamos obviando una corriente y el ejercicio nos tendería a estar mal. Por esta razón colocaremos I1, sentidos opuestos, colocamos más I1 que pasa por la resistencia número 5. Ahora sí, igual a 0. Recuerden, siempre tenemos que estar pendientes y concentrados a la hora de analizar nuestras mallas para no volver a confundirnos. Ahora pasamos a nuestra malla número 3. Malla número 3. ¿Qué corriente pasa por la malla número 3? Sencillo, nuestra corriente I3. ¿Por dónde pasa esta corriente? R6, R9, R14, R15 y R16. Tienen el mismo sentido, hay una caída de potencial. Tenemos que menos I3 que multiplica a la suma algebraica de cada una de esas resistencias. R6 más R9 más R14 más R15 más R16. Vamos a nuestra fuente de poder número 4. ¿Cómo entra la corriente acá? Entra positivo, pero sale negativo. Entonces, colocaremos menos E4. ¿Qué otra corriente pasa por nuestra malla 3? Bueno, nuestra corriente 2 pasa por resistencia 6 y resistencia 9. Signos contrarios, o sea, sean de sentidos distintos, se suman porque hay una subida de potencial. Colocamos más I2 que pasa por R6 más R9. Todo eso igualado a 0. Logramos ver que el siguiente paso sería ordenar cada una de las mallas como si fuese un sistema de ecuaciones. Pasamos a este caso y las ordenamos de la siguiente manera. Tenemos que colocar I1, I2 e I3 por orden. Ok, ya luego que hemos ordenado cada una de nuestras mallas y sustituido los valores para calcular las resistencias y los valores de cada una de las baterías, procedemos a aplicar la ley de Ohm en forma de matriz. Tenemos de la siguiente manera: voltaje. Despegaremos, vamos a despegar el voltaje de cada una de las mallas y lo colocamos en forma de matriz. Veremos la siguiente, nos quedaría de la siguiente manera. El voltaje en la malla 1 nos da 2E sub 0. Si despejamos, pasa negativo, nos quedaría menos 2E sub 0. En la malla 2 tendríamos 2E sub 0 y en la malla 3 tendríamos 3E sub 0. Ok, esto sería igual a ¿quién? A nuestras intensidades o corrientes sería I1, I2, E y 3, que nos va a multiplicar a la matriz de resistencia, que sería cada uno de estos valores ordenados en forma de nuestra fila, pero por nuestro signo. Aquí tenemos
menos, multiplica 6R sub 0 daría menos 6R sub 0, y así sucesivamente. Tenemos en nuestra malla 1 menos 6R sub 0, 2R sub 0 y 0. Vamos a nuestra malla 2, tendríamos 2R sub 0 menos 9R sub 0 y 2R sub 0. Y en nuestra malla 3 tenemos 0, 3R sub 0 menos 14R sub 0. Todo eso, vamos a proceder ahora a aplicar la ley de Ohm para hallar cada una de las corrientes. Nos quedaría de la siguiente manera: intensidades, la matriz de intensidad, si despejamos, ¿qué nos queda? Entre el voltaje entre la matriz de resistencia. Vamos a... Ok, ahora hallaremos la matriz del numerador para posteriormente calcular nuestra I1. Mismo paso en el discriminante. Tomamos el primer valor, nos da menos 2E sub 0. Colocamos acá menos 2E sub 0. Tapamos primera columna, primera fila. ¿Qué nos queda? 2 de la segunda columna y 2 valores de la tercera columna. Lo colocamos en forma de matriz. Nos queda menos 9R sub 0, 3R sub 0, 2R sub 0, menos 14R sub 0. Ok, recordemos, positiva, la siguiente que nos viene es negativa. Tenemos 2R sub 0, como es nuestra matriz negativa, colocamos menos 2R sub 0. Tapamos uno, tapamos la otra. Quedan 2 valores de la primera columna, 2 valores de la segunda columna. Multiplico 2E sub 0, 3E sub 0, 2R sub 0, menos 14R sub 0. La siguiente matriz nos da que es 0. Si recordamos el ejercicio anterior, más 0 que nos multiplica, tapamos y tapamos los siguientes valores: 2E sub 0, 3E sub 0, menos 9R sub 0, 3R sub 0. 0 que multiplica cualquier cosa es 0. Por esta razón obviamos y se nos hace un poco más corto el ejercicio. Pasamos a resolver. Tendremos ahora menos 2E sub 0 que nos va a multiplicar. Menos por menos es más. 9 por 14 tenemos 126. Más por más es más. Nuestra diagonal es negativa. Colocamos, aquí tenemos R sub 0 cuadrados. Más por más es más. Nuestra negativa era nuestra diagonal, colocamos menos. 2 por 3 es 6. R sub 0 al cuadrado. Siguiente. Menos 2. R sub 0. Que nos va a multiplicar. 2 por 14 más por menos es menos. Menos 28 E sub 0 R sub 0. Más por más. El signo negativo de la diagonal colocamos menos. 2 por 3, 6. 6. R sub 0 E sub 0. Resolvemos acá. Tendríamos 126 menos 6 nos da 120. 120 por 2 nos da signo negativo, tendríamos menos 240. E sub 0, R sub 0 al cuadrado. El siguiente, tenemos menos 28 más menos 6 nos da menos 34. Menos por menos es más. 34 por 2 nos da 68. E sub 0
R sub 0 al cuadrado. Aplicamos esta suma algebraica y nos quedaría que sería nuestro valor menos 172 E sub 0 R sub 0 al cuadrado. Ahora el siguiente paso sería sustituir los valores para hallar el valor final de la corriente I1. Hagamos en este paso que tenemos acá. I1 va a ser igual el que acabamos de hallar, el numerador de nuestra matriz. Tenemos acá que el valor es menos 172 E sub 0 R sub 0. Colocamos menos 172 E sub 0 R sub 0. Nos divide el valor de la determinante que nos dio menos 664 R sub 0 al cubo. Aquí es R al cuadrado y aquí nos da menos 664 R sub 0 al cubo. Como vemos, ¿qué podemos cancelar ahí? Tenemos que este R sub 0 al cuadrado se nos va con 2 de este, y simplificando ya de una vez nos daría signo positivo, nos daría 43 E sub 0 entre 166 R sub 0. Este es el valor de la corriente I1. Este paso que acabamos de realizar debemos realizarlo para allá. I2 y posteriormente I3 se nos hará un poco más corto debido a que ya tenemos nuestra determinante de estos valores que nos darán la corriente I2 será el siguiente. I2 será igual a menos 37 E sub 0 que divide 166 R sub 0, y el valor de nuestra corriente I3 será menos 87 E sub 0, todo eso dividido entre 332 R sub 0. ¿Qué debemos recordar? Cuando las corrientes nos dan, en este caso, signos negativos, no quiere decir que el ejercicio esté mal, no, sino que el sentido de la corriente que tomamos es el incorrecto. Si la tomamos de esta manera, obtendremos nuestro valor en signo positivo. Y ahora, lo último para terminar el ejercicio, que fue lo que se nos olvidó plantear al principio, que es recomendable aplicarlo siempre, es ver qué corrientes pasan por cada resistor. Vemos que la corriente 1 pasa por la resistencia 1, 2, 3 y 5. Entonces, R1 pasa por resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 5. La corriente I2 pasa por la resistencia R4, R5, R6, R8, R9 y R10. Y por último, la corriente 3 que pasa por la resistencia 6, resistencia 9, resistencia 14, resistencia 15 y resistencia 16. Al igual que en el ejercicio, cuando tomamos el condensador y el inductor inactivo, tendremos que por resistencia 6 y resistencia 9 se pasa tanto I2 como I3, al igual que por R5. Ahí deberíamos sumar o restar, dependientemente sea el signo de cada corriente, y hallaremos precisamente cuál será la corriente que pasa por cada uno de